Ay, Eres pucha. muy amable en esta vida. Bueno, presten mucha atención, muchachos, porque toda la vida no me van a tener aquí. Esperen y comparto para que pueda compartir pantalla. Es para el teléfono, ¿sí, profe? Sí, voy a poner mi teléfono, pero entonces tengo que habilitar aquí una opción. Vale. Ya. Bueno, Para los el voy a dejar, los voy mundo. a entrar a mi teléfono. Esperen, quito aquí unas cosas, no sea que se me metan acá al rancho. ¿Sí trajeron la comida, pa? Uy, trajeron ya la comida. Qué pena, profe. Esa ya se le está enfriando antes. ¿Se me está enfriando? Ya voy. ¿Ah? Pues lo primero que tiene que hacer es tener un smartphone. Segundo, presiona aquí donde dice Google Play y descarga la aplicación que se llama Moodle. Esta. Le da abrir. Se le va a abrir esto. ¿Sí? Y ya. Profe, no se ve. Me voy a salir, voy a salir. Esperen y hacemos una cosa. Esperen y hago una cosa. La voy a desinstalar, ¿sí? Para que se encuentren todos los pasos. Entonces la instalan. Vale, profe. La voy a hacer Profe, toda. pero no se ve su pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Yo sí la profe. veo. Sí, ahí está mostrando el celular. Sí, yo la veo también. No, ojalá no me vaya a llegar ningún mensaje. El móvil se ve. Entonces ahí descargan la del Moodle. Yo también me di cuenta esta semana y dije, uy, qué chévere. Se los tengo que comentar a ustedes. Entonces abren ahí donde dice Moodle. Pero es que ya me lo reconoce. Pues, profe, acá la acaba de Profe, instalar. yo la tengo instalada. Puedo presentar pantalla y me indicas cómo ingresar, por favor. Sí, pero ¿Sí? esperen a ver si me puedo salir. Pues ahí uno Ay. le tiene que dar de soy estudiante, sí, profe. Es que pide un código todo raro. Pues debe ser el de nuestro código, ¿no? No, lo que sí es la No, URL es, ajá, sí. de la universidad. Eso, mire. ¿Quién quiere compartir pantalla? Voy a dejar de compartir, ¿sí? Yo la comparto, ¿sí? Sí. Ok. Vamos a ver el celular de Vanessa. Pero Bueno, pues debes dejar de compartir, ¿no? Miren esto, esa URL que les pide, esa URL que les pide es esta, miren. Yo estuve cacharreando y yo pensé que era esta, pero no es esa, es esta, miren. Después de muchos intentos me di cuenta que era esta. Voy a salir. Es esta exactamente. ¿Ya entraste? Profe, pero es que no me deja compartir porque tú estás compartiendo. Más bien, bueno, hazme un sí. favor. Sí, Puedes dejar de copiar compartir esa. ya. Ya, Sí, ya puedes puedes copiar compartir. esa URL en el chat para yo copiarla y pegarla. Sí, pero primero abre para saber porque es que hay una cosa que toca hacer. Listo, ya estamos viendo tu pantalla. Entonces, abre la aplicación del Moodle. Ya. Listo. Entonces, si ves que ahí dice eso, si ves que ahí dice que hay que poner HTTP. Ajá. Y esa no está Mentira. en... Mentira, dale ahí donde dice necesitas ayuda. Entonces, mire, Ajá. ahí dice que lo que tenemos que pegar es hasta donde dice .edu. ¿Sí? Por eso te digo, la puedes enviar a el chat y yo la copio y la pego, porfa. Sí. Para Entonces, no... mire, ahora yo ya estoy aquí. Entonces, solo
pegamos hasta donde dice .edu. http.edu.co. Entonces copiamos esto. Profe, pero ven acá, me quitaste la pantalla. Y pues para que ellos vean cuál es, pero ya te dejo para que pongas la tuya. Ay, madre, a ver, ¿dónde escribo? Bueno, se los voy a pegar aquí en el chat. Ay, pues eso Sí. te estaba diciendo. Listo. Y ahora sí va a compartir la pantalla. Ahora sí ya puedes compartir tu pantalla, qué pena. Y pegamos esa que dice ahí, moodle.america.edu.co, HTTPS. Significa que es segura. Listo, ya, Vanessa. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Ok. Eso, copia eso y la pegas ahí. ¿Ese qué es? ¿Un iPhone? Ajá. Sí, Y ya le das ahí. pero no Pero sin entra. el slash, sin el último slash. Ah, bueno, sí, quítale el slash. Profe, es la misma URL que está copiada ahí en el ingreso Pero del... mira que no, es sin el Es toda. HTTP. Es toda, es No, la misma. es toda. Sí, porque yo la Ah, bueno, puse toda y entonces, sí me dejó. bueno, entonces si eso no funciona, entonces ahora sí pégala toda. Me la vuelves a No, pero creo enviar, que ya por lo favor. compartieron, ¿no? Yo te la había enviado ya. Bueno, entonces copia la que ¿Dónde enviaron. carajos es que está la...? Eso pasa por no hacer caso a lo que envían primero. No, pero es que Hello, tú dijiste que la segunda. Pues yo dije la segunda, pero no estaba seguro. Pero tú dijiste, pues yo me guío por lo que tú dices. Ay, no, pues ustedes van a pensar, si todo lo que piensan que todo lo que yo digo es cierto. Pues, No, pues perdón. ah, bueno, mira, ahí está cargando. Si empieza así es porque vamos Ok. bien. Listo. Y ahí colocan lo que es eso. Miren la contraseña. 10. No, les voy a dejar de compartir, Paila. Bueno, y ahí Porque, ponen su ajá. contraseña. ¿Ya la colocaste? Sí. Espera, dame 2 minutitos. Listo. Vale. Ya Ahora, vuelvo. Espérame un momentico, por favor. pero ya sabemos que empieza con K. Pues sí, pero no saben el resto, así que no hay lío. Ay, marica, no, ahí no era. Ay, lo siento. No, yo qué carajo estoy haciendo. Listo. Listo, miren. Y ya entran ahí. Espérate. Ahí le está escribiendo Diego. Diego, no me escribas. Listo, Bueno, ya. y ahí entran donde dice introducción al análisis matemático. Y dale, digamos, a un video. Es que yo quiero ver si usted, denle a un video cualquiera de clase. ¿Dónde carajos están los videos? Videos No, explicativos. eso quiere decir que nunca miras el mundo. Ya, mira, ahí decía abajo, Vanessa. videos explicativos. Eso. Eso, miren, los lleva No, directamente. pero No, ese no es tu canal de YouTube. Ese es el del no. profe Alex. Y tú no eres el profe Alex. Es mejor mi ¿En dónde? canal. En la Es mejor parte mi de canal. abajo, vete al final. Eso, miren, Ah, ahí está míralos todo el acá. curso. Eso, miren, ahí. Ay, qué lindo. Gracias. Digo, pues el sistema. Para que una persona que no entra a clase, que es lo que no se espera. Ya, pero quítalo porque no me gusta escuchar mi voz. Ay. Bueno, y abre un PDF. Bueno, y ahí pueden ver todo, muchachos. Ya no hay excusas, Bueno, pues ya. ya no hay Ya excusas, no voy a compartir más. ya pueden estudiar hasta en Transmilenio. Bueno, entonces volvemos otra vez a mi pantalla. Entonces dijimos que hoy vamos a ver trigonometría, ¿no?
Empecemos entonces con trigonometría, que imagino que este repaso va a ser importante. Eso es importante hacer. Entonces empecemos acá. Esperen y conecto mi tableta. Listo. ¿No la reconocen? Ah, no, ya. Borremos por aquí. Bien. Entonces, hoy vamos a ver el tema de... Vamos a hacer un repaso de trigonometría, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empecemos. ¿Qué entienden por trigonometría? Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Qué es la Sí. trigonometría? ¿Qué les han dicho que es la trigonometría? ¿Qué les han dicho que es la trigonometría? ¿Es lo que estudia los triángulos o algo así? Muy bien. La trigonometría es la ciencia que estudia los triángulos. Sí, o bueno, una rama. Es una rama de las matemáticas. No, quitemos todo eso, que voy a escribir todo eso. La trigonometría es el estudio de los triángulos. ¿Sí? Es el estudio de los triángulos. ¿Pero qué estudia de los triángulos? Estudia las razones que hay entre los lados, razones entre los lados y razones entre los lados y los ángulos. ¿Sí? Bueno, no escribamos eso. ¿Qué entienden ustedes por la palabra razón? La razón entre los lados y los ángulos. ¿Cuál es la razón entre agua y arroz? Para que quede bien el arroz y no quede más acotudo ni duro. La sal. No. No, o Es sea, como Las proporciones. algo que, ¿cuál es la Las razón de medidas. agua de agua como y una arroz? verdad. Razones. Yo Las les expliqué, medidas. yo les expliqué eso alguna vez, ¿no? Razón es una ¿qué? La razón es una división entre dos números. ¿Sí? Entonces la razón que hay entre agua y arroz es, por una de arroz hay que echar 2 de agua. ¿Sí o no? Eso es una razón, una división en matemáticas. Entonces la trigonometría es el estudio de las razones que hay entre los lados de un triángulo y sus ángulos. ¿Sí? Las razones entre ángulos y entre la medida de los lados y las medidas de los ángulos. ¿Vale? Bueno, pero entonces como la trigonometría estudia los triángulos, miremos aquí entonces cómo se clasifican los triángulos. Clasificación de los triángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Profe, pues si mide las razones entre los lados y los ángulos, debería ser en los lados y los ángulos, ¿no? Bueno, sí, ya vamos para allá. Pero ¿cómo se clasifican? Por ahora vamos a mirar cómo se clasifican los triángulos. Los triángulos se clasifican según la que. Hay dos Pues clasificaciones. depende, ¿no, profe? Creo que los grados. Según la Creo, medida ¿no? según la medida de los lados. ¿Cómo se De los clasifican grados. triángulos? Si tiene 3 de 60, creo que es un isósceles. O estoy mal. Los triángulos según la medida de los lados. Según la medida de los lados. 3 de 60, algo así. Porque tiene que completar 180 grados. Sí, vamos para allá. Voy a copiar esta imagen. Se las voy a pegar aquí. Entonces, cortemos acá. ¿Ya comió? Mi chico. Vaya a dormir, gatico. Entonces, según la medida de los lados, una clasificación es según la medida de los lados. Según la medida de los lados, entonces los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuál es el triángulo equilátero? El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus ¿qué? Todos los lados miden lo Lados mismo. iguales.
El isósceles es aquel que tiene dos lados que dos lados miden iguales, pero uno es diferente. ¿Sí? Y el escaleno es un triángulo que ¿qué? Todos sus ángulos, todos sus lados son diferentes. Todos sus lados miden diferente, muy bien. Todos sus lados miden diferente. Sí, ese se llama el escaleno. Bien, entonces, otra cosa acá. Otra cosa acá. Si el triángulo... Compañero, ¿puedes cerrar el micrófono? Es que se escucha todo, gracias. Sí, le estaba deshabilitando el micrófono. Qué pena, ya le deshabilité el micrófono. Entonces, si el triángulo es equilátero, va a ocurrir algo interesante. Si es equilátero, él va también a ser equiángulo. ¿Qué significa la palabra equiángulo? Equi viene de ¿qué? Equi viene de igual. Viene del griego que significa igual. Látero también del griego que significa lado. Entonces, equilátero significa igual medida de los lados. Y equiángulo, igual medida de los ángulos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto mide entonces este ángulo? 60. 30 grados. 60, muy bien. Y este de acá, 60 y 60. 60 y este también 60. ¿Por qué? Para formar uno de 180. Muy bien, porque la suma de todos los ángulos de un triángulo en la geometría plana tiene que 180. sumar ¿cuánto? 180 grados. 180. ¿Sí saben por qué la geometría plana, no? Porque hay otra geometría que se llama la geometría que... Miren, así como dato curioso. Profe, no sé, pero... ¿esférica? Bueno. Miren, la geometría Debe ser esférica. euclidia. Miren un triángulo en la geometría esférica. O sea, un triángulo en la esfera. ¿Cuánto suman los ángulos acá? ¿Cuánto están sumando los ángulos internos acá? 60, ¿no? ¿Cuánto? 90, ¿no? 90. 90 mide 1. ¿Cuánto suman todos? ¿No? Ah, ok. 270. 270 mayor que ¿qué? Que 180. En cambio, en la geometría plana, toda la suma de todos los ángulos internos de un triángulo tienen que dar 180, pero en la plana. En la esférica no se cumple eso. Ahí lo pudieron ver con ese dibujito. Listo. Entonces, ese equiángulo. Si el triángulo es isósceles, entonces él va a tener ¿qué? Dos ángulos. Él va a tener dos ángulos. Se les dice dos ángulos iguales o qué. O la palabra más adecuada es la palabra que congruente. Congruente. Va a tener dos ángulos congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente? Bueno, ¿y cuáles van a ser esos ¿Es ángulos? igual al otro? ¿Que es igual? Bueno, ¿qué es igual? Es que miren esto. Si dos personas tienen la misma estatura, yo digo, ¿esas personas son iguales? No. No, ¿qué es lo que es igual en ellas? La altura. La altura, muy bien. Entonces para los ángulos pasa lo mismo. Yo no puedo, los dos ángulos que van a ser congruentes van a ser estos, los que están opuestos a los lados congruentes. Entonces yo no puedo decir que estos ángulos son iguales. Yo no puedo decir que estos ángulos son iguales. Iguales si estuvieran en el mismo sitio. ¿Sí? Exactamente si estuvieran en el mismo sitio. Entonces lo que es igual en ellos son sus medidas. Entonces uno dice la palabra congruente, no iguales. ¿Sí? Igual que las personas. Entonces uno dice, no, es que ellas tienen igual que altura. ¿Sí? Pero no son iguales, no son la misma persona. ¿Vale? Entonces así es lo que ocurre en trigonometría. Bueno, ahí también aprendieron otra cosita de geometría. Y acá, si el triángulo es escaleno, todos sus ángulos van a medir ¿qué? Todos sus ángulos van a medir diferente. Ahí se usa un teorema que dice que a mayor lado, mayor ángulo. Pero bueno, no los voy a confundir con eso. Pero si el triángulo es escaleno, entonces
Entonces todos los ángulos son de diferente ¿qué? Medida. Son de diferente medida. ¿Ya? Y esa es la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Pero también se pueden clasificar según la medida. También se pueden clasificar según la medida de los ángulos. Mírenla acá. Entonces, según la medida de los ángulos, cortemos acá un poquito de esto, cortémoslo por aquí. Ya. Según la medida de los ángulos, entonces, ¿cómo se miden los ángulos? ¿Por grados? Sí, muy bien. Recordemos eso. Recordemos esa medida de los ángulos. ¿Cómo se le llama a este ángulo que está acá? A este. Recto. Recto. Este es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Muy bien. Y a todos los ángulos que sean menores que 90 grados, ¿cómo se les llama? Agudos. Muy bien. A todos los ángulos que estén aquí se les va a llamar ángulos agudos. ¿Sí? ¿Y cómo se le llama al ángulo de 90? Recto. ¿Sí? Muy bien. Ese es ángulos agudos. Al ángulo de 90 se le va a llamar un ángulo recto. A todos los ángulos que sean mayores de 90 grados, ¿cómo se les van a llamar? Obtusos. Obtusos. Muy bien, todos estos van a ser ángulos obtusos. Y a todo este ángulo, a todo el que va de aquí hasta acá, ¿Llano? muy bien, ese es el ángulo de ¿cuánto? De 180, ¿no? Se le llama ángulo llano. Y a los ángulos que sean mayores que 180, digamos, uno por acá. Pero me toca especificar qué es lo que estoy midiendo. Estoy midiendo todo de aquí. Borremos esto. Estoy midiéndolo todo desde aquí hasta aquí. ¿Este ángulo de cuánto es? ¿Cómo se le llama ese ángulo? Creo que son los ángulos cóncavos, Muy bien, cóncavos. Y bueno, porque son los que y a todo están el ángulo, dentro de 180 y 360. y a todo el que va de aquí a acá, hasta Y a acá, todo el ángulo, Completo. ¿a dónde? ángulo completo. Ah, están viendo en internet. Muy bien, se le llama ángulo completo o ángulo también perigonal, creo que una vez escuché por ahí, bueno, no sé. Listo, pero esa es la clasificación de los triángulos, ¿no? Entonces miren esto, al triángulo, qué pena, al triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, miren, pues se le va a llamar triángulo ¿qué? Acutángulo. Al triángulo que tiene un ángulo obtuso, mírenlo aquí, este es obtuso, porque es mayor que, madre, se me olvidó preguntarles, ¿cómo se le llaman a los ángulos mayores de 90? Es que están entre 90 y 180. Se les llama ¿qué? Obtusos, ¿sí? Obtusos. Por ejemplo, de aquí a acá, este sería un obtuso, ¿vale? Entonces, este que está acá es un ángulo obtuso, entonces este triángulo recibe el nombre de triángulo ¿qué? Obtusángulo. Y este que tiene aquí un ángulo de ¿qué? De 90, pues se le va a llamar el triángulo ¿qué? Rectángulo, ¿sí?
Y ahora yo les hago una pregunta. Adivinen cuál es el triángulo que estudia la trigonometría de estos que hemos visto. El rectángulo. Muy bien. Este es el triángulo con el que se va a quedar la trigonometría. Este que está acá. Va a ser un triángulo especial. Porque para la cumple con el ángulo de 90 grados. Ese es el triángulo que estudia la trigonometría. ¿Por qué? Porque cualquier otro triángulo lo puede dividir. Miren, este, por ejemplo, trazo una altura acá y ya lo puedo dividir en 2 de 90. O acá, este trazo una altura acá y ya lo divido en 2 de 90. Entonces, digamos que ese es el triángulo en el que se enfoca la trigonometría, en el triángulo rectángulo. Y a partir de ahí, estudia todos los demás. Entonces, el triángulo rectángulo merece aquí un capítulo aparte. Entonces, vamos a mirar qué sabemos del triángulo. ¿Qué sabemos del triángulo rectángulo? ¿Qué saben del triángulo rectángulo? Es que tiene 90 grados. Muy bien, pero vamos a mirar más cosas. Aquí está, bueno, me voy a aprovechar de este dibujo. Ahí está. Este es un triángulo tan especial para la trigonometría, tan especial, que es el único triángulo al que se le dieron nombre a los lados. Entonces, este ángulo es de 90 grados. A este ángulo de acá lo vamos a llamar alfa y a este lo vamos a llamar teta. No sé, normalmente se usan letras griegas para los ángulos, ¿sí? No es que yo le quise llamar así. Entonces, a los dos lados que forman el ángulo de 90, ¿cómo se les llama? Catetos. Catetos. Muy bien, esa plática no se perdió. Cateto, y a este se le llama ¿qué? Cateto. Y al lado que está opuesto al ángulo de 90, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa, profe, que es el lado más largo. Muy bien, el lado más largo, la hipotenusa. Perfecto. Una preguntita, ¿cuánto suma alfa más teta? Hipotenusa. 90, ¿no? 90 grados. Muy bien, 90 grados. Claro, ¿por qué? Pues porque si este ya es de Tiene 90, si este ya es de Porque 90, tiene que pues estos dos quitar deberían ser de 90. 180 grados. ¿Sí? Acá también se puede decir una cosa, miren, que los ángulos teta y alfa deben ser ángulos que agudos, porque seguro si la suma es 90, entonces ellos deben medir menos que 90. O sea que alfa y teta deben ser agudos. Bueno, y así se puede quedar uno mirando cositas. Miren esto. ¿Y solo saben eso del triángulo rectángulo o saben por ahí algo más? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, muy bien, solo sirve para triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Si este cateto mide A, este cateto mide B, y este cateto, y no, y la hipotenusa mide ¿qué? Y la hipotenusa mide C. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A un cateto al cuadrado más el otro cateto elevado ¿qué? Al cuadrado. Listo. ¿Y solo saben ese teoremita, el teorema de Pitágoras, o saben más cosas del triángulo rectángulo? ¿Solo vieron eso el décimo? No, a estos chinos les pegaron una tumbada también. Es que, digamos, existen los dos catetos, pero entonces uno es el opuesto y el otro es la adyacente. Pues, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman eso? Las razones ¿qué? trigonométricas. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Se las voy a explicar aquí con detalle. Lo que pasa es que cuando yo tengo aquí un triángulo rectángulo, bueno, es que las razones trigonométricas surgen por esto. Voy a dibujar aquí un triángulo grande. Voy a dibujar aquí un triángulo mediano, grande, mediano y pequeño. Grande, mediano y uno pequeño.
A ver, ¿qué tienen en común el grande, el mediano y el pequeño? ¿Qué tienen en común? El ángulo. El ángulo. El ángulo Sí, profe, el ángulo. Perfecto. Tienen en común, todos tienen en común este ángulo. Pues los matemáticos, bueno, los árabes se dieron cuenta de lo siguiente, que cuando cogían esta distancia, la medida de este cateto del grande, y lo dividían entre esta medida, ¿sí? Digamos, cojamos el grande, el negro, dividamos esta medida, este cateto entre este cateto, les daba un número. Y cuando cogían el rojo y dividían en lo mismo, este cateto entre este cateto, les daba el mismo número. Y cuando cogían el pequeño y dividían este cateto entre este cateto, les daba también lo mismo. Y ahora cuando cogían el grande, digamos, cogían este cateto sobre la hipotenusa, les daba un número, que era lo mismo que el del mediano dividir este cateto sobre la hipotenusa y el azul dividir este cateto sobre la hipotenusa. Entonces ellos dijeron, pues no seamos tan bobos y hagamos entonces lo que se llaman unas tablas, ¿qué? Unas tablas trigonométricas. Ellos en esa época no tenían la calculadora Casio como tenemos nosotros ahorita la clase Swiss, no, ellos no tenían eso. Entonces ellos lo que hacían era que aquí hacían unas tablas y ellos decían, bueno, coloquemos aquí el ángulo, coloquemos acá el ángulo y pues anotemos para el ángulo, digamos, ellos decían, no, el ángulo de 30 grados. Esto era su calculadora, el ángulo de 30 grados. Entonces ellos decían, bueno, la división de este lado entre esto, sabemos que nos va a dar siempre, no sé, 0.8. La división de este cateto sobre la hipotenusa, sabemos que nos va a dar, no sé, ¿qué me invento? 0.5. Y así iban llenando sus tablas. Entonces ellos dijeron, uy, no, pero espere que eso está confuso. Hay que darle nombre a la división que usted va a hacer entre dos lados. ¿Y cuántas posibles divisiones pueden salir entre dos lados? A ver, si este mide A, si este mide B y este mide C, ¿cuántas posibles divisiones me pueden salir entre dos lados? ¿Entre dos? A sobre C, tengo acá una. A sobre B. A sobre B, listo, ¿qué otra? B sobre A. D sobre A, listo, otra. B sobre A. No, D, ¿cómo así? ¿Por qué D? ¿De dónde sale esta D? B. ¿B B. sobre A? Ah, entonces B. B sobre A está al frente de esta. ¿Qué otra? C sobre A. Sobre A. C sobre A, bien. ¿Qué otra? B sobre C. ¿Cuál? B sobre C. B sobre C. C sobre B. C sobre B. ¿Cuántas salieron en total? 6. 6. Esas son las 6 razones trigonométricas. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Pensé que se me había apagado esto. Esas son las 6 razones trigonométricas. Y esas 6 razones trigonométricas se resumen en esto que está acá, miren. Copio pantalla y se las voy a pegar aquí. Listo. Ahí tienen las 6 razones trigonométricas. Ahí está. Entonces, deben tener mucho cuidado porque, miren, si yo les pregunto aquí, miren, aquí, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Ustedes qué me responden? El opuesto es el vertical y el adyacente es el... Falso. Falso de toda falsedad. Si a mí me llegan a preguntar aquí, si alguien me llega a preguntar, venga, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Yo le digo, no, espere, díganme en qué ángulo quiere que me pare. Uno habla de cateto opuesto y cateto adyacente cuando se para en un ángulo. Si yo me paro en este ángulo, miren, en este que estoy rayando aquí amarillo en teta, entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto? Este sería el cateto opuesto de ese ángulo. Este de acá. Pero este de acá sería el cateto ¿qué? Adyacente. Adyacente es que está al lado de él. Ahora, si nos llegamos a parar en este triángulo de acá, miren, el cateto opuesto sería ¿cuál? Este. Y el adyacente sería este. Bien. Entonces, eso depende. Depende de en dónde nos estemos parando.
Dependiendo en dónde nos estemos fijando, hablamos de cateto opuesto o hablamos de cateto ¿qué? Adyacente. ¿Ok? Entonces, aquí yo saqué estas razones trigonométricas parándome en este ángulo que está aquí azulito. Es decir, que este sería el cateto opuesto y este sería el cateto ¿qué? Adyacente, ¿sí o no? Miren, este sería opuesto porque está al frente. Este sería el cateto opuesto a ese ángulo. Pero este sería el cateto ¿qué? Pero este que está acá es el cateto adyacente. ¿Ok? Está al lado de él. Entonces, ¿cómo salen las razones trigonométricas? Entonces, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para cada una de esas razones que les acabo de mencionar ahí, encontramos acá su razón ¿qué? ¿Cómo les llamamos a estas razones? ¿Qué nombre le darían a las que están al frente? Recíproca. Razón Recíproca. inversa. ¿Quién dijo recíprocas? Lorena. Ah, Lorena ya vio mi video, ¿cierto? Recíprocas. Muy bien, Lorena. Lorena ahí está en la jugada, va adelantada en la clase. Son las razones recíprocas. ¿Por qué se les llaman recíprocas? Porque se intercambia el numerador y el qué, y el denominador. Entonces, la recíproca del seno se llama, uno diría, no, pero ¿por qué no llamaron a la recíproca del seno? ¿Por qué no la llamaron secante, no? Pero no, la llamaron ¿qué? Cosecante. A la recíproca del coseno uno pensaría, bueno, ¿por qué no la llamaron cosecante? No, la llaman secante. Y a la recíproca de tangente la llaman cotangente. ¿Vale? Otra forma, noten que basta con que yo me aprenda las que están aquí y ya yo me sé las que están acá. Una mnemotecnia que normalmente se usa para aprenderse eso es esto. El socatoa. Soca, socatoa. Entonces acá, ¿qué significa eso? Que el seno es opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y que la tangente es opuesta sobre adyacente. ¿Sí? Esa es una mnemotecnia que normalmente usa. Entonces ya ahí se lo pueden aprender, ¿vale? Y listo. Entonces ya tenemos eso, las razones trigonométricas. ¿Para qué sirve esto? Miren, les voy a mostrar aquí un ejemplo rápidamente para qué sirve. A uno le ponen problemas así en el colegio. Un niño está volando aquí su cometa. Ah, no, voy a poner un ejemplo de ingeniería civil. Acá hay un señor, ¿se han visto en ingeniería civil un señor aquí con ese sol tan tenaz? Y el señor llega y viene y se para aquí. Un señor se para aquí con una regla. Se para aquí con una regla. ¿No han visto eso? Cuando van por la calle, ¿no han visto esto? Que están como midiendo una calle y llega un señor aquí y se para con una regla. Sí, señor. No. Y luego llega aquí un señor también. Acá llega un señor. Ay. Acá llega un señor y se para con un... Y se para con un aparato acá. Se para aquí con un aparato que es como una cosita que tiene como con una cajita acá mirando. ¿Han visto eso o no? No. Como con una cosita así. Bueno, es que yo no soy dibujante. ¿Sí saben cómo se Parece llama una esto? camarita. ¿Cómo se le llama esto? Un teodolito. ¿No han visto un teodolito? Que parece como una cámara. Teodolito. Este es un teodolito, miren. Esto. Este, miren, miren. ¿Sí lo ven acá? Este.
Se los voy a dejar aquí, para que nunca se les olvide. Entonces ahí separa Como el lo que señor usan Juan. los topógrafos, algo así. Eso. Y miren el señor atrás con la regla. Ahí está, estamos haciendo esto. Entonces, ese teodolito es un aparato que sirve para medir, ángulos. Entonces vienen y lo cuadran acá. Y el teodolito, de alguna forma, le dice, el señor llega y apunta la mira, digamos, por aquí. Y el teodolito le dice, no, pues este es un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y este señor aquí que tiene aquí la regla, entonces, me imagino que esta regla pues tendrá unas graduaciones. Entonces, digamos que se sabe que aquí son 2 metros. O no, digamos que esto es 1 metro. Y entonces, ya, ellos no tienen que sacar metro para medir la calle. Ya ellos pueden hallar esta distancia. ¿Cómo pueden hallar esta distancia? Si me paro en el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto, ¿cuánto mide? 1 metro. Muy bien, el cateto opuesto mide 1 metro. El ángulo es de ¿cuánto? De 30. Es de 30 grados. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hallar? El cateto ¿qué? Adyacente, ¿que es de cuánto? Que es X. Entonces, ¿qué razón trigonométrica tiene? Cateto opuesto, ángulo y cateto adyacente. ¿La qué? La tangente, ¿sí o no? Entonces, aquí usamos la tangente. Entonces, decimos que la tangente del ángulo será igual a ¿qué? A cateto opuesto Sobre cateto adyacente. sobre cateto adyacente. Entonces nos queda que, reemplazando, entonces nos queda que la tangente de 30 grados es igual a 1 metro sobre ¿qué? Sobre X. Y como ustedes son unos duros despejando ecuaciones, ¿cómo despejamos esta ecuación? La X pasa ¿qué? Multiplicamos por X en ambos lados y dividimos por tangente de 30 en ambos lados, o sea que queda 1 sobre la tangente de 30. ¿Sí? Tomamos la calculadora y colocamos 1 sobre ¿qué? Sobre la tangente de 30. Ah, pero esperen que tengo la calculadora en... 1,73, ¿no? Tengo la calculadora en radianes. Sí, 1,73. ¿Tangente de 30? ¿Cuánto es tangente de 30? 1.73. Y 1 dividido entre 1.73, ¿cuánto da? División. 1 dividido en la tangente de 30 da 1. O sea, ¿ya eso da eso? Ah, sí, raíz de 3, 1.73, muy bien. Gracias. Entonces esto les da 1.73. Entonces ya ellos saben que esta distancia de aquí, de donde puso este señor el teodolito, aquí donde lo fijó, aquí donde el señor está parado, allá donde está la regla, entonces ya saben que ya cuánto mide esa distancia, que es 1.73. Pues obviamente ellos no lo hacen con eso. Este muchacho se aleja mucho más, porque esto tiene aquí una mira que tiene largo alcance. Bueno, pero ya me entendieron, ¿no? ¿Para qué sirve la trigonometría? Creo que ustedes hicieron muchos ejercicios de estos cuando estaban en el colegio. También está el de la cometa del niño y todo eso. Listo. Entonces hasta ahí vamos. ¿Ahora con qué sigo? Bueno. Bueno, hay unas razones trigonométricas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí unas razones trigonométricas para ciertos ángulos básicos. Para ángulos básicos. Entonces, en conclusión, todo se resume en una tablita, miren. En una tablita que es esta.
Trazamos acá. Colocamos una línea por acá, otra por aquí, una por acá, otra por acá, otra por acá. No, entonces me quedó chueco. Esperen que me toca tomar bien la medida. Qué pena ser tan perfeccionista. Hay unas medidas para ángulos importantes, ángulos básicos. Ya, ahora sí. Entonces, hay unos ángulos que casi que uno se aprende esas razones de memoria. O bueno, de memoria no. Aquí hay una mnemotecnia para aprendérselo más rápido. Entonces, acá ponemos. Acá ponemos seno de teta. Y acá colocamos el coseno de teta, ¿sí? Acá colocamos el ángulo de ¿qué? De 30 grados, 45 grados y el ángulo de 60 grados. Entonces miren cómo uno se puede aprender las razones trigonométricas rápidamente. Coloca acá, coloca así, 2, 2, 2. Y acá también, 2, 2, 2. Y luego le pone rayita, rayita, rayita. Y acá, rayita, 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 ¿cierto? No es complicado. Ahora coloca 1, 2, 3. Pero acá se devuelve con 3, 2, 1. Y luego le pone una casita para todos. Una casita para todos. Miren, raíz de 1, la casita es la raíz. Raíz de 1 da 1, ¿no? Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2. Y ya. Ya se aprendieron el seno, el seno y el coseno de 30, 45 y 60. ¿Sí? ¿Fácil? Mírenlo. ¿Coseno de qué? Coloquemos coseno de 45. Igual. ¿Cuánto nos da? Raíz de 2 sobre 2. Coloquemos seno de 30. 1/2. ¿Bien? Raíz de 2 sobre 2. Ya casi que uno se lo sabe de memoria. Esto es aproximadamente el número irracional 0.7071. Y 1/2, pues ya saben que es 0.5. Esto sí es igual. Y raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente 0.86. Esto sí es aproximado. ¿Por qué arriba no pongo aproximado? Porque aquí no puse aproximado. Una pregunta ahí del primer día de clase. Pues porque a 0,50 ya no tiene más números, ¿no? El aproximado es cuando tenemos bastantes números después de la coma y se aproxima, para no ponerlos todos. Es infinito. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Escríbele. Profe. Fue pucha. ¿Yo por qué no estoy grabando? No, profe. Estaba grabando al inicio, pero cuando se le cayó la llamada, nos sacó a todos y creo que ella no grabó más. Ay, mamá. No, cuando se cayó el sonido. Ujú. Pero bueno, no es mucho. Listo. Entonces hasta ahí vamos. Esto entonces nos da pi qué. Pi sextos. ¿Sí? Pero realmente la fórmula es esta, miren.
Para pasar de grados a qué? Cuando ustedes vayan a pasar de grados a qué? De grados a radianes. De grados a radianes, multiplican por qué? Por pi y dividen entre qué? Entre 180 grados. Y cuando vayan a pasar de radianes a qué? Grados. De radianes a grados. De radianes a grados. Hacen el recíproco, lo contrario. Multiplican por qué? Por 180 y dividen entre qué? Pi. Y dividen entre pi. ¿Sí? Y dividen entre pi. Eso es. Entonces, si digamos quiero pasar aquí, un ejemplo. Quiero pasar 270 grados a radianes. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por pi y dividimos entre qué? 380. Y dividimos entre 180 grados. ¿Sí? Y al simplificar eso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da 270 dividido entre 180? 3 medios. Dividido entre 180. Eso nos da 3 medios. Entonces aquí nos da 3 pi medios. Noten lo siguiente, ustedes pueden escribir, digamos en este de arriba, uno puede escribir pi sextos, o también podría colocar en la calculadora cuánto es pi dividido entre 6. Shift pi dividido entre 6. ¿Me da cuánto? 0.5235, pero lo que pasa es que este número, 0.5235, lo que pasa es que este número no lo voy a poder, ¿qué? Escribir completamente porque es un número irracional. Por eso es que se opta por escribir siempre los ángulos en radianes en términos de pi. Todos quedan en términos de pi. No se acostumbra a poner este. Pero que si lo puedo hacer, sí, sería el ángulo de 0,5235 de todo ese chorrete. ¿Vale? Y ahora, miren, voy a pasar el 3 pi medios, al contrario, ahora voy a pasar el 3 pi medios a grados. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 180 y divido entre ¿qué? Y divido entre pi. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que este pi con este pi se simplifica y ¿qué nos queda? 180 por 3, ¿cuánto es? 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, llevo 5, 540, ¿cierto? Y aquí me va a quedar 540 dividido entre ¿qué? 2. Entre 2. ¿Y cuánto es 540 dividido entre 2? 270. 270. Bien. ¿Listo? Entonces ya vimos cómo pasar de grados a radianes y de radianes a ¿qué? A grados. ¿Qué más me hace falta explicarles? ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta para que queden unos duros en trigo? Ah, bueno. Entonces miren esto. Todos estos ángulos que están acá, el de 30, el de 45 y el de 60, cuando ustedes los pasen a radianes van a quedar así. El de 30 es pi sobre 6, no se les olvide. El de 45 es pi sobre 4 y el de 60 es pi sobre 3. ¿Cómo me lo aprendí yo? Si acá hay un 3, no se pone 3, se pone 6. Y si hay 6, no se pone 6, se pone 3. Y si es 45, se pone el mismo 4. Bueno, así yo me lo aprendí, ¿no? No, ustedes pueden usar otra técnica. ¿Okay? Entonces 30 es pi sextos, 45 es pi cuartos y 60 es pi tercios. ¿Vale? 90 es pi medios. Total es que todos están resumidos en aquí en esta imagen. Acá está. Están los ángulos en grados. Están los ángulos en grados y en radianes. Ahí están. En grados y en radianes. ¿Sí?
Listo. Entonces, ahora vamos a mirar un tema muy importante, muchachos. Ya vimos esto de pasar de grados a radianes, de radianes a grados. Ahora vamos a mirar un tema importante y es lo que se llaman las líneas que. Vamos a ver las líneas trigonométricas. ¿Cómo lo ponemos acá? Bueno, acá, sí. Miremos las líneas. Las líneas trigonométricas. Entonces, ¿qué es esto de las líneas trigonométricas? Préstenle mucha atención. Entonces, otra vez vamos aquí a dibujar, vamos a dibujar un círculo. Otra vez volvemos al círculo de radio 1, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí un círculo de radio 1. Dibujémoslo de color negro. Aquí, ya, es un círculo de radio 1. Vamos a colocar aquí los ejes. Vamos a colocar aquí el eje Y, y aquí vamos a poner el eje X, ¿sí? El eje Y, el eje X y el eje Y. Y esa es una circunferencia de radio 1. ¿Eso qué significa? Que aquí esto es 1, aquí esto va a ser menos 1, aquí este va a ser 1 y aquí este va a ser menos 1. ¿Listo? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a trazar una línea, la línea del ángulo. Una línea aquí que me dé el ángulo, una línea punteada para cierto ángulo. ¿De qué color la trazamos? Trazamos la de color negro. Miren, acá voy a trazar la línea del ángulo. Ahí está. Listo. Una línea para un ángulo cualquiera, coloquémosle un ángulo teta. No, también coloquémoslo en negro, para un ángulo acá teta. ¿Sí? Noten que esa línea cortó aquí a la circunferencia en un puntico. ¿Sí? En un punto que tiene coordenadas que, pues ella tendrá aquí una coordenada en X. Y tendrá una coordenada acá en ¿qué? En Y, ¿cierto? Bien, a esta distancia que está en X, espérenme, abro aquí algo, líneas trigonométricas. Ya. Rojo, verde. A esta le vamos a poner color rojo. A la línea que va de aquí a acá le vamos a poner color rojo. ¿Sí? Y a la línea, y esta que está en Y, le vamos a poner color verde. Esta de acá, ¿sí? ¿La roja qué es? La roja pues sería ¿qué? X, ¿cierto? La roja sería X y la verde sería ¿qué? Y. Sería Y. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué X y Y? Porque es la coordenada de ¿qué? Es la coordenada de este punto. O sea, ese X y ese Y me está dando la coordenada de ese punto en el plano, X, Y. ¿Listo? Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar acá. Vamos a encontrar aquí cuál sería el seno de ese ángulo. Encontremos aquí qué sería el seno de ese ángulo. Vamos a hallar el seno del ángulo este. ¿Cuál sería el seno? Con lo que acabamos de ver. Todo eso lo analizan desde este triángulo que está acá. ¿Cuál sería el seno de ese ángulo?
C dividido hipotenusa. No sé. Sí, El seno es igual a ¿qué? al opuesto sobre la hipotenusa. Al H. opuesto. Ujú. Sobre H. ¿Opuesto sobre qué? Sobre la hipotenusa, profe. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? 1. 1, porque esto es una circunferencia de radio 1, perfecto. Ujú. Esto mide 1. Entonces miren a la conclusión que llegamos. Que entonces el seno del ángulo es ¿qué? Es Y. ¿Sí o no? Porque Y sobre 1 es Y. Es decir, esa distancia Y que aparece ahí es el seno del ángulo. Y hagamos lo mismo con la otra. Ahora calculemos el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el coseno? 1 sobre Y. No. ¿Cuál es el Sería coseno de X. este cateto Ay, adyacente? X X sobre sobre 1. X sobre 1, muy bien. ¿Y qué es X sobre 1? X. X sobre 1 va a ser igual a X. ¿Sí o no? Entonces llegamos a la conclusión que X es igual a ¿qué? Que la X que está ahí, esa distancia de X, es el coseno Igual del al ángulo. coseno. Es el coseno del ángulo. ¿Vale? Entonces, la roja, vamos a hacer aquí una tabla de convenciones. Entonces, la línea roja, ¿qué me está representando? El seno del ángulo. La línea verde, ¿qué me está representando? El coseno del ángulo. ¿Vale? Y ahí vamos. Y ahora miren esto. Yo todo eso lo programé aquí en GeoGebra, mírenlo en GeoGebra. Hice ese círculo acá en GeoGebra. Entonces miren esto. Si ven este deslizador que puse acá, con este yo voy cambiando el ángulo. Entonces miren, quiero que me respondan acá. En el primer cuadrante, a medida que aumento el ángulo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el seno a medida que aumento el ángulo? Aumentando también. Aumenta. ¿Y qué pasa con el coseno? Disminuye. Minuto. El coseno disminuye, ¿cierto? El coseno disminuye. Y cuando yo llegue, entonces al ángulo de ¿qué? Cuando llegue el ángulo de 90 grados, entonces ¿qué pasa con el seno? Recto, ¿no? El seno desaparece. Entonces, cuando llegue al ángulo de ¿qué? Cuando llegue al ángulo, muchachos, de 90 grados, ¿qué va a ocurrir? El seno desaparece. ¿Cuánto es el seno? 0. Miren lo que está pasando en el primer cuadrante. ¿Qué está pasando con el seno? Aumenta. En el primer cuadrante. Bien. Aumenta. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Aló, aló. Profe, ahí lo Sí, escucho. profe. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Es que Sí, no nos profe. escuchan nosotros. Oh, madre, se me fue el sonido. ¿Me escuchan? Sí. Listo, entonces cuando llegue al ángulo de 90, entonces ¿qué pasa? El coseno desaparece. O sea que ¿cuánto es el coseno de 90? 0. Y el seno de 90. 1. Y el seno de 90 es 1, muy bien. Entonces miren, coloquémoslo aquí en la calculadora. Voy a poner en la calculadora seno de 90 grados. ¿Me da cuánto? 1. Y ya también no sabemos el coseno, miren. Coseno de 90. Coseno de 90. 0. ¿Sí o no?
Listo. Y miren, cuando pase al otro cuadrante, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con el seno en este cuadrante? Ya sería negativo. Bueno, sí, sería negativo. Perfecto, va a ser negativo. Va a ser negativo. Ay. Esperen y le quito aquí algo a esto. No. Bueno, tocó dejar ese numerito ahí. Entonces, miren, en este cuadrante, entonces el seno va a ser ¿qué? Negativo. No, el seno es el verde. No Ah, aparece. positivo. ¿Y el coseno va a ser qué? El coseno va a ser negativo. El coseno va a ser negativo, listo, sí. Sí, podemos hacer la prueba. Miren, cojamos el ángulo de 135. Hallémosle el seno a 135. Seno de 135. ¿Cuánto nos da? Menos 0,70. Ah, este es 0,70. Nos dio ¿qué? Positivo, pues porque el verde está hacia arriba. Pero, si ponemos coseno de ¿qué? Si ponemos coseno de 135, ¿cuánto nos da? Menos raíz de 2 sobre 2. O sea, es negativo. Entonces, en este cuadrante que es el segundo cuadrante, el coseno da negativo y el seno da positivo. Y a medida que aumenta el ángulo, ¿qué está pasando con el seno? ¿Qué pasa con el seno en este cuadrante? Disminuye. Se reduce. Y el coseno Aumenta. aumenta, por decirlo así, pero negativo, ¿cierto? Negativamente. Y cuando entonces llega al ángulo de 180, ¿cuánto será el seno de 180? Menos 1. No, el seno es la distancia verde. Diego. Por eso, Cero. profe, ¿no? ¿Cero? Cero, claro, cero. Mira, ¿seno de qué? El seno es la distancia verde vertical y cuando pongo 180 desaparece. Entonces, seno de 180, miren lo que va a dar. Cero. Y el coseno de 180. ¿Cuánto da? Menos 1. ¿Sí o no? Menos 1 porque es esta distancia, queda toda esta distancia. Y bueno, y en este cuadrante, cuando pasa el tercer cuadrante, ¿qué va a pasar con los signos del seno y el coseno? Negativos. Los dos son negativos. Los dos son negativos. Y cuando llegue al ángulo de 270, ¿cuánto me va a dar el seno? El seno sería negativo y el coseno positivo. Seno menos 1. Menos 1, muy bien. ¿Y el coseno? 0. Y cuando pase aquí al cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Qué pasa con el seno y qué pasa con el coseno? Seno positivo. Ah, no. Seno negativo seno es verde. y coseno negativo positivo. y el coseno. Coseno negativo. Y cuando llega al ángulo de 360, ¿cuánto me va a dar el seno? 0. Menos 1. 0. El seno es el verde, muchachos, el seno es el verde. 0 y 0. El seno da 0. 0 y 0, profe. No, 0 y 1. Entonces, el seno va a dar 0. ¿Y el coseno? 1. 1, muy bien. Tienen que saber diferenciar entre un seno y un coseno. No, estos chinos se confunden con un seno y una... Bueno, entonces, hasta ahí vamos. Yo creo entonces ya se aprendieron el seno y el coseno para los ángulos estos, para los que están en los extremos, ¿no? Miren esto. Coloquemos aquí el ángulo de... Voy a colocarlo aquí en el ángulo de 45, no, de 45 no. Coloquemos el ángulo aquí de 60. Vamos a ver si están en la jugada. Alguien que me diga cuánto mide la distancia. Alguien que me diga, cuando yo mida esta distancia, la roja, ¿cuánto me tiene que dar? Bueno, ya ahí está la distancia. ¿Cuánto tiene que medir la distancia roja? 0,45. ¿Cuánto? 0,45, ¿no?
Sí, creo ¿Por que qué lo 0.45, Diego? Es que no alcanzó a ver, profe, 0.5, ¿sí? Bueno, me voy a agrandarla, qué pena. Ah, Ahí sí, sí, 0.5. pero ¿por qué 0.5? Pues, ¿no dice que la distancia de ahí a ahí? Sí, bueno, entonces voy a preguntarte por la otra. ¿Cuánto mide la distancia verde? Sería despejar, ¿no? En el teorema de Pitágoras, ¿no? No. No, ya. Porque la hipotenusa es 1. Ah, madre, Ya morí. se me cerró las notas. Espero que no se hayan perdido. Mm, ¿Qué representa la distancia verde? A ver, ¿quién me podría decir qué representa la distancia verde? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Sí, pero ¿qué dijimos que era el verde y que era el rojo? El El coseno. El seno. seno y el Ese es el seno. coseno. Ya. ¿El verde es el qué? El seno. Seno. ¿Y el rojo cuál es? Coseno. Seno. Entonces, ¿el verde qué significaría? ¿El seno de quién? De 60. ¿Y el rojo representaría qué? Seno de 60. El coseno de Muy, 60. muy bien, entonces, ¿cuánto es el seno de 30? ¿Cuánto es el coseno de 60? Qué pena. Coseno. ¿Cuánto es el 0.5. coseno de 60? 0.5. 1 medio. Un medio. Un medio. Entonces, por eso es que tengo aquí 0,5. Entonces, Ujú. ¿cuánto va a medir la verde? 0,86. Muy bien. 0,86. Miren, voy a tomar la medida que hay de aquí hasta acá. Y miren lo que me dice GeoGebra. Que eso mide 0, ¿qué? Lo aproximó. 0, ¿qué? 87. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Listo. Y entonces, miren, ahora voy a colocar el de 30, a ver si estamos en el 30. Entonces, ¿cuánto tiene que medir la distancia roja? 0,87. Que es raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto tiene que medir la verde? 0,5. Porque es un medio. ¿Vamos bien? Y ahora cuando ponga el de... Vengan, yo no le puedo quitar a esto... No. Y ahora cuando ponga el ángulo de 45. Ah, Diego, ¿cuánto va a medir la verde en el de 45? La verde, 0.71 aproximado. 0,71, muy bien, porque va a ser raíz de 2 sobre ¿qué? De 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, muy bien. Listo. Y ahora miren esto. Pasémonos aquí al ángulo de... Miren que cuando yo hago el triángulo, miren, cuando yo dibujo este triángulo aquí, para el ángulo de 150, es el mismo triangulito que tenía aquí para el ángulo de ¿qué? De 30. Entonces les voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto va a medir para 150? ¿Cuánto mide la distancia verde? Menos 0,87. Menos 0,5. ¿Cuánto? Menos Menos 0,5, ¿no? Distancia verde, ¿Por qué 0,5. menos? ¿Por qué menos? 0,5. 0,5 porque está sobre el Y. 0,5. positivo. Sí. Porque es Ajá. positiva, muy bien. ¿Y cuánto va a medir la roja? Menos Negativo. 0,87. Menos 0,80. Muy bien. Colóquenlo en la calculadora. Miren que ya pueden botar la calculadora. ¿Seno de qué? Seno de 150. Entonces, va a ser... Ah, la Profe, que embarraron. Ah, no, mentiras, está bien. 0,5. ¿Y el coseno de 150, cuánto dijeron que daba? menos 0,87. Muy bien. Entonces, aprendimos el de 30, 45 y 60. No solamente se saben eso, sino que se saben los de los demás cuadrantes. Miren. Es menos 0,86. Menos raíz de 3 sobre 2. Ya no necesitan la calculadora.
Y dirá Lorena, ¿y yo por qué le compré la calculadora al profe? Sí, me lo he preguntado. Era para hacer negocio. Realmente no la necesitamos. Bueno, sigamos acá mientras me carga ese archivo. Ahora me voy a pasar, Profe, miren, ahora me voy a pasar al otro cuadrante. Aquí, miren. y El triangulito de aquí, el triangulito que se forma con 260, es el mismo triangulito que se formó con el ángulo de 30. Entonces vamos a hacer preguntas acá. ¿Cuánto será entonces el seno de 210? Menos 0,5. Perfecto. ¿Y el coseno de 210? Menos Menos 0,87. No, pero yo lo 0,87. quiero con raíces, nada de decimales. ¿Ustedes no saben la cumbia matemática? ¿No? ¿No han visto No. esto de la cumbia? Menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2, muy bien. A ver, entonces sigamos. Voy a poner ahora el ángulo de de 225. ¿Cuánto da el seno de 225? Menos 1 sobre raíz de 2. No, casi. Menos raíz de 2. Miren, el triángulo que se forma en 225 es el mismo triangulito que se forma con el de 45. Entonces, ¿cuánto será el seno de 225? Sí. Menos raíz de 2 sobre 2. Perfecto. ¿Y cuánto será el coseno, Tatiana? exacto, menos raíz de 2. Menos raíz de 2 sobre 2, muy bien. ¿No? Estos chinos ya están volando. A ver, sigamos con este. Este es el ángulo de 240. ¿Cuánto es el seno de 240? Menos 0,87. Menos raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 medios. El seno de 240, ¿sí, profe? Sí. Menos raíz de 3 sobre 2, perfecto. ¿Y el coseno? Menos 1 medio. 0,5, profe. Muy bien. Perdón, Ahora me menos voy a un pasar medio. este cuadrante, mire. Aquí. Menos pi medios. ¿Cuál será el seno de ese es el ángulo de 330? ¿Sí? El triángulo que se forma aquí es igualito al Perdón, ángulo, profe, ¿me repites? al triángulo acá de 30. Entonces dejémoslo ¿El aquí, seno de qué? de 330. Menos 1 medio. Pero menos un medio. ¿Y el coseno? Raíz. 0,87. Venga, Raíz pero de ustedes 3 están sobre haciendo en calculadora, ¿lo están haciendo en calculadora o porque están mirando aquí? Estamos mirando. Ah, bueno, si lo están haciendo en calculadora, nos jodimos porque es que esto es para que no usen la calculadora. El que lo pone en la calculadora y luego me contesta, pues no estamos haciendo nada. Bueno, listo. Miren entonces, ay, madre, se me borró toda esta parte, pero bueno, no importa, lo voy a volver a poner. Entonces, a la conclusión que llegamos es la siguiente, muchachos. Que tenemos algo que se llaman las líneas. O no, alguien tiene por allá el micrófono activo y es trigonométricas. Sí, tenemos las líneas trigonométricas. Todo sale de una circunferencia de radio 1. Aquí vamos a colocar entonces eje Y, eje X. Dibujamos aquí la línea del ángulo. Dibujamos aquí la línea del ángulo. Barrimos acá un ángulo teta. Barremos acá un ángulo teta y dijimos que esta distancia hasta acá, esta distancia es el seno, ¿no? Y la distancia roja es el ¿qué? el Es coseno. el coseno. ¿Sí? O sea, hasta ahí vamos. Entonces aquí tenemos nuestras convenciones.
La verde es seno de teta. La roja representa el coseno de teta. ¿Y ahora qué sigue? Ahora nos toca mirar en dónde está la tangente. ¿Alguien sabe qué es la tangente a un círculo? ¿A qué se le llama recta tangente a un círculo? Profe, no vendría siendo el radio. ¿Es el radio? Eh, Entonces, ¿por qué no la llamaron radio? ¿Por qué la llamaron tangente? Entonces no le hubieran puesto dos nombres. Como la relación de los catetos. Miren, la recta tangente a un círculo es la recta que toca en un solo punto al círculo. Miren, es tangente. Entonces, ¿de dónde viene la palabra tangente en esto de trigonometría? Pues porque vienen y trazan una recta tangente por este lado, miren. Trazan una recta tangente por acá. Por acá, miren. Se traza una recta tangente por acá. ¿Sí? Y este segmento, miren. Y este segmento que hay de aquí a acá es lo que le vamos a llamar la tangente. Por eso se llama la tangente. De ahí vienen los nombres de las razones trigonométricas. Entonces esto se llama tangente de teta. ¿Sí? Alguien que me diga qué está pasando con la tangente. Volvámonos al primer cuadrante. ¿Qué pasa con la tangente a medida que aumenta el ángulo? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Y cuando llega al ángulo de 90 grados, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece. O sea que, ¿qué pasará cuando coloquen la calculadora tangente de 90? ¿Cero? ¿Será? Miren lo que dice la calculadora. ¿Error qué? Matemática. Porque es tan grande que no se puede calcular. O sea, podríamos decir que es infinita. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con la tangente ahora acá cuando estamos en este cuadrante? A medida que aumenta el ángulo. ¿Qué pasa con la tangente? Disminuye. Y cuando llegue al ángulo de 180, ¿alguien podría decirme qué cree que es la tangente de 180? Mirando ahí la gráfica. En cero, ¿no, profe? Cero, sí. La tangente de 180 es que 0, muy bien, porque la distancia se vuelve ¿qué? Pequeñita, ¿no? Mira, tangente de ¿qué? Vamos a hacer tangente de 100, tangente de 180. Entonces, tangente de 180, ¿cuánto me da? 0. ¿Vale? Listo. ¿Y cuál será la tangente de 0? A ver. Tangente de 0. 0. Sí. La tangente de 0 va a dar 0, muy bien. ¿Listo? Entonces la distancia azul, ¿estamos claros que la distancia azul es la tangente? ¿Y por qué se llama tangente? Porque una es azul tangente por este lado, miren. Mientras que la otra es tangente, pero por este lado. Listo. Y ahora uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿dónde estarán entonces las otras? Entonces miren dónde están las otras. La cotangente. Profe, ¿Sí? me debo desconectar. ¿Se van a desconectar? Sí, Yo me profe, yo también. Sí, profe, yo también. ¿Tienen clase? Sí, profe. Sí. Bueno, Yo tengo profe, tenemos unos, otra dejemos clase. hasta ahí, no, la otra clase y un continuamos taller ahorita, ¿vale? pendiente. Dejemos hasta ahí entonces. Vale, profe, ¿Listo? muchas gracias. Hasta Vale. mañana. Chao, muchachos. Entonces ya les subo la Gracias, grabación Compañeros. Chao, Gracias, profe, gracias. Profe, gracias. Que descanse. Gracias, profe.